Te voy a invitar que oremos, vamos a pedirle a Dios su dirección en este día. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos una vez más delante de ti, pidiéndote, Señor, que en este momento nos des la palabra que habrá de edificar nuestras vidas. Bendecimos esta palabra, Señor. La recibimos con un corazón abierto. Nos disponemos para aprender de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pedimos, Padre, que tú la lleves a todas aquellas personas que habrán de escucharla y que habrán de estar dispuestos para aprender y para fortalecerse en su espíritu y dar fruto en sus vidas, fruto de vida de Jesús en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos muchas gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de estar sentados a la mesa para recibirla. Glorificamos tu nombre, para ti es la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestra serie de enseñanzas cuando creemos correctamente. Déjenme decirles que esta serie, así como en otras ocasiones, hemos estado sintiendo la dirección de Dios y, bueno, yo la podría alargar muchísimo, pero vamos a tomar quizá unas 3 enseñanzas más para terminar esta serie y vamos a tomar otra dirección. Pero quiero preguntarte, ¿esta serie de enseñanzas está trayendo luz, está trayendo entendimiento a tu vida? Pues entonces te invito para que hagas uso de los canales que tenemos de YouTube y Spotify para escuchar las enseñanzas. La enseñanza del domingo pasado se tituló El peligro de ser religioso. ¿A cuántos les sirvió entender sobre el tema? Pues te invito para que el día de hoy abras tu corazón y te dispongas para escuchar la palabra que Dios tiene para ti, para mí el día de hoy. El día de hoy vamos a tener una enseñanza que se titula Autosuficiencia disfrazada de fe. Estamos aprendiendo verdades de las Escrituras, verdades fundadas en la palabra del Señor que nos ayuden a entender bien, que nos ayuden a entender correctamente. Y hay muchas cosas en las cuales el creyente pasan los años y vive con confusiones en su cabeza respecto de Dios, respecto de la iglesia, respecto del proceder ordinario, respecto de muchas cosas y no entiende muchas cosas. Entonces, la finalidad que buscamos con esta serie de enseñanzas tiene que ver entonces con que tú y yo, nuestra fe la fundemos correctamente. ¿De acuerdo? Y vamos a ver esta enseñanza con 3 puntos importantes como siempre lo hacemos. Y el primer punto es la gran mentira de la autosuficiencia. El punto 2, autosuficiencia disfrazada de fe. Y veremos 3 escenarios donde el creyente, me voy a dirigir específicamente al creyente, 3 escenarios donde el creyente tiene confusión de la fe con la autosuficiencia. Y el punto número 3 que vamos a tener es la diferencia está en la postura del corazón. Es decir, la diferencia entre la autosuficiencia con la fe genuina, la diferencia entre esos 2 conceptos está en la postura que tenemos en el corazón y vamos a entender sobre ello. ¿Están listos? Punto número 1, la gran mentira de la autosuficiencia. Hermanos, hace un momentito yo les estuve diciendo algo en el tiempo de adoración. Fuimos diseñados para estar conectados al amor. Pero por favor, quita de tu mente la idea del concepto del amor humano. Dios es amor. Fuimos creados para estar conectados a Él, porque Él es amor. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros venimos a este mundo, llegamos a una familia y la familia nos provee todo el amor incondicional que necesitamos. Pero no hay un solo hogar en todo el mundo, ni en toda la historia de la humanidad, que sea funcional. No hay ni uno solo. Ni un solo hogar es perfecto. De tal manera que todos los seres vivos que hemos nacido en este mundo
Llegamos a familias que son disfuncionales, por lo tanto, el amor que debemos recibir cuando niños, en muchos de nosotros recibimos rechazo, recibimos muchas cosas, y entonces la ausencia o la carencia de amor deja vacíos y deja heridas en el corazón. Y luego el ser humano va por la vida buscando llenar esos vacíos con cosas de este mundo. En alguna ocasión les hablé que el amor incondicional de Dios es el amor ágape, y ese amor debemos de recibirlo, pero como no lo recibimos en nuestra vida, deja ese vacío, y entonces el ser humano cuando crece se vuelve egoísta, se cierra para el amor, y entonces va buscando el amor de manera egoísta. Y buscar el amor de manera egoísta es que le den amor, pero él no da amor. Eso es un amor egoísta. Y entonces se distorsiona el amor incondicional y se convierte en amor eros. Entonces mucha gente lo que va buscando es placer sexual. Solamente. No realmente amor incondicional. Y entonces cuando el hombre vive con este vacío y con esta gran necesidad en su vida, quiere llenar ese vacío en su interior y no lo puede llenar con nada. No lo puede llenar con placer sexual, no lo puede llenar con riquezas, no lo puede llenar con viajes, no lo puede llenar con fama, no lo puede llenar con nada. Ese vacío en el corazón, en el interior del ser humano, solo puede ser llenado por Dios, que es el amor. Entonces Dios creó al ser humano para el amor, para que viviera conectado y para que dependiera de Él. No para que viviera suelto ni desconectado. Ahora, te hago esta pregunta. ¿Cuál es el origen de la autosuficiencia y qué significa? Y para poderte hablar del origen y lo que significa la autosuficiencia, es necesario que nos traslademos al inicio, a cuando Dios creó a Adán y Eva. Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol, ¿verdad? Del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Dios les dijo que no comieran. Mira lo que dice Génesis 2, 16, 17. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios le dijo que no lo comiera. Pero comió, porque fue engañado por la serpiente, por la presencia del mismo Satanás. A través de la serpiente fue engañado y entonces comieron. ¿Y qué sucedió cuando ellos comieron del árbol prohibido? ¿Qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos, correcto. Empezaron a ver de una manera diferente a como veían antes. Hay dos cosas fundamentales que es importante que enfoquemos y quedaron desconectados de Dios, quedaron en muerte espiritual. Espiritualmente hablando, ellos quedaron sin esa vida que les permitía poder estar en perfecta comunión y en perfecta relación con Dios. Y la otra cosa que pasó es que les vino muerte física muchos años después. Dios les dijo, van a morir si comen. Y ciertamente murieron al instante espiritualmente porque se despegaron, se desconectaron del amor. Pero también su cuerpo empezó a entrar en desgaste, en envejecimiento. Empezaron a experimentar lo que no habían experimentado antes. Estaban en estado perfecto. Muchos años después, ese cuerpo murió, se cumplió lo que Dios les dijo, van a morir. Y eso era algo que Dios quería evitar. Les dijo, no coman del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que saber entre lo correcto y lo incorrecto es algo bueno? Te voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Consideras que tener entendimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es justo y lo que es injusto,
entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Crees que tener entendimiento entre estas cosas es algo bueno? ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo prohibió Dios? Creo que más bien era llegar a conocer el mal, llegarlo a conocer, experimentarlo, ¿no? Como tener una intimidad con la parte mala. Está interesante la pregunta, ¿verdad? Está muy interesante. Dios le dijo categóricamente al ser humano, no coman de este árbol, porque cuando coman van a morir. ¿Será? La advertencia a perder la inocencia. Vamos tienes la chispa. Sí, Juan Carlos. ¿Será que antes de comer del árbol dependían completamente de Dios y al momento de comerlo es como entrar en la autosuficiencia? Correcto, ese es justamente el punto. Recuerden, cuando Dios diseñó y creó al ser humano, lo creó para que permaneciera conectado al amor. Lo creó para el amor. Dios es amor. Entonces Dios les dijo, no coman del árbol porque van a morir. Y efectivamente, como dices, Juan Carlos, miren, Adán y Eva no sabían que al comer del fruto prohibido, quedarían desconectados de Dios y empezarían a confiar en su propio criterio en lugar de depender de Dios. Y van a tener conocimiento parcial y van a tener un nivel de entendimiento entre lo bueno y lo malo, y al tener ese conocimiento ejercerían su propio criterio para conducirse, pero sin depender de Dios, sino dependiendo de ellos mismos. Y eso era lo que Dios no deseaba. Por eso les dijo, no coman del árbol. Les conviene quedar permanentemente adheridos a mí. Ellos no sabían que al comer pasaría esto. No lo sabían. En cambio, Dios sí sabía que al ser despertados en el entendimiento del bien y el mal, preferirían ellos su propio criterio a estar dependiendo de Dios. Serían impulsados a vivir por su propia cuenta y dejarían de ser guiados por Dios. Aquí en este punto es donde se encuentra el origen de la autosuficiencia. Y esa es la gran mentira con la que el diablo engañó a la humanidad. Le hizo creer que estaría mejor. Y hasta el día de hoy, hermanos, es complejísimo para el ser humano librarse de su autosuficiencia. Y a ver, Eleazar, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, autosuficiencia es actuar sin consultar ni depender de nadie. ¿Hay alguien aquí que hace eso todos los días? Nos levantamos y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y ya tracé mi día. ¿Pero quién consultó? Otra cosa que significa autosuficiencia es responder a las circunstancias por cuenta propia, sin buscar ayuda. Es confiar en uno mismo, sin necesitar a otros ni a Dios mismo. Nos movemos por nuestras propias pistolas. Hacemos lo que queremos, hacemos lo que nosotros, en nuestro criterio, en nuestro saber, entre lo que conviene y lo que no conviene, nosotros tomamos decisiones, pero no venimos a consultar con Papá Dios. Esa es autosuficiencia, y ese es precisamente el engaño, el gran engaño de la autosuficiencia. Nos hace creer que estamos mejor, pero no es así. La palabra de Dios dice que Dios desea que dependamos de Él, porque Dios quiere librarnos del afán de la vida, ¿verdad?
Dios quiere que confiemos en Dios, que confiemos en Él. En lugar de que nosotros confiemos en nuestras propias fuerzas. Mira cómo nos lo dice en Mateo 6, 31 y 32. O a ver, hago una pregunta. ¿Quién aquí se levanta todos los días en la mañana y sale de la casa a dar la vuelta? ¿Quién sale? ¿Hay alguien aquí que no tiene pendientes? ¿Que no tiene cuentas por pagar? ¿Tú, Juan Carlos? Tan buena gente que se ve, Juan Carlos, mira. Pues bien, Mateo 6:31 dice, no estéis pues preocupados y preguntándoos, ¿qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir? Los que no conocen a Dios se preocupan por todas esas cosas. ¿Quiénes se preocupan por todas las cosas? ¿Por qué vamos a comer? ¿Por dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a vestir? ¿Quiénes son los que se preocupan por eso? ¿Mandé? ¿Los qué? ¿Hay alguien aquí que no conoce a Dios y que todos los días vive preocupado por qué va a comer, qué va a vestir, con qué va a vivir? Pero aquí vemos puros hijos de Dios. ¿Cómo que nos preocupamos también? Los que no conocen a Dios se preocupan por todas esas cosas, pero vosotros tenéis un Padre Celestial que ya sabe que las necesitáis. Dios ya sabe que necesitamos todas esas cosas, entonces, si Él ya sabe, Él está comprometido con nosotros con proveerlas. ¿Por qué nos preocupamos? Si andamos preocupados, es porque a lo mejor eso es una evidencia de que estamos bajo el engaño de la autosuficiencia. El plan que trazó el diablo para hacer que el ser humano se desconectara de Dios, y tú y yo, como hijos de Dios, no nos ha caído el 20, que necesitamos confiar y depender plenamente de Dios. ¿Ves por qué dije el gran engaño de la autosuficiencia? Porque realmente es un engaño. Estamos creyendo que estamos, no hombre, estoy bien pilas. ¿Bien pilas? ¿Desconectado de Dios? ¿Sin consultar a Dios? Muy bien. Punto número 2, autosuficiencia disfrazada de fe. Y aquí en este punto quiero hablar acerca de 3 momentos en la vida de un creyente cuando la autosuficiencia se disfraza de fe. Y el primero que quiero hablar es este. Cuando un creyente piensa que puede agradar a Dios y hacer su voluntad por su propia fuerza, por su propia capacidad y por sus propios medios. Si hay alguno de nosotros que piensa que se puede esforzar y con su esfuerzo y con sus buenos intentos puede agradar a Dios, puede desarrollar la vida que Dios espera ver en nosotros, si alguien de nosotros está creyendo eso es autosuficiencia disfrazada de fe. En realidad está confiando en sí mismo y no está confiando en Dios, porque cree que con sus esfuerzos puede hacer la voluntad de Dios y puede agradar a Dios. Esto no es fe verdadera, es autosuficiencia disfrazada. La verdadera fe nos lleva a depender en todo de Dios, a confiar en Él. Y cedemos a Dios el derecho para que intervenga en nosotros en lo que no podemos. Le damos a Dios lugar. Estamos más bien sujetos, sumisos a Él, en lugar de tener la iniciativa y nosotros, sin pedir dirección ni guianza de Dios, nos lanzamos por delante. El creyente necesita confiar en Dios en todo. Eleazar, entonces no debo salir a trabajar. Espérame, no entiendas el mensaje que no estamos dando.
Nosotros en casa consultamos a Dios. Encomendamos nuestro día. Padre, tengo 3 reuniones este día. Desde ahorita te pido que seas tú el que medies en ella. Pon sabiduría en mis palabras. Dame palabras sazonadas desde ahorita. Permíteme durante todo el día, previo a las reuniones, estar meditando de qué manera puedo transmitirles las verdades, los principios de tu palabra para que las decisiones sean las mejores. Está uno todo el día encomendándose a Dios. Pero por supuesto que vamos a trabajar. David, no te me quedes en la casa. Nomás por... La segunda, vamos a ver este pasaje de la Escritura. Mira, Jeremías 17:5 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Aquel que confía en otros y el que confía en sí mismo, hay maldición sobre él. No podemos confiar en seres humanos. Otro versículo en 2 Corintios 3:5. Pablo reconocía que todo lo que podía hacer y todo lo que hacía, toda la fuerza, toda la capacidad, todo venía de Dios. Ciertamente él podía hacer cosas. Pablo era un hombre erudito en las Escrituras. Pablo sabía dar consejos. Pablo sabía ayudar a la gente. Pablo sabía guiarlos hacia Dios. Pablo sabía muchas cosas. Él podía hacer muchas cosas. ¿Pero qué dice? No porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas. Nuestra capacidad viene de Dios. Por encima de sus capacidades, él reconocía que era Dios el que a través suyo hacía las cosas. Entonces necesitamos tener la misma actitud. Otro escenario, el número 2, dice... un escenario cuando la autosuficiencia se disfraza de fe, cuando un creyente piensa que por ser hijo de Dios o por servir en un ministerio, todas sus decisiones están automáticamente respaldadas por Él. No podemos nosotros pensar ni creer de esta manera. Un creyente que está pensando de esa forma, que porque sirve en la iglesia, por eso Dios lo respalda en todo. No, no es así. Está equivocado. Actuar siempre sin primero buscar la dirección de Dios, en realidad está confiando en sí mismo y no en Dios. Esto es autosuficiencia disfrazada de fe. La palabra de Dios en Proverbios 16:9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y hay otro versículo en Santiago 4, del 13 al 15, dice, presten atención. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eleazar, nos vemos mañana. Si Dios quiere. Voy a hacer tal o cual cosa si Dios me lo permite. Martín, te pidieron un trabajo enorme. Sí, ¿cómo no? Yo me presento con usted el día jueves a comenzar el trabajo si Dios quiere. ¿Me explico? Llega el paciente contigo, Isaac, y te dice, traigo este problema. Muy bien, vamos a revisar. Con la ayuda de Dios, vamos a sacarlo adelante. ¿Sí me explico? Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ninguna de ellas contribuye a las verdades eternas. Ninguna de ellas abona a la vida eterna que tenemos. Podemos hacer cosas en este plano humano, pero debemos, por encima de todo, confiar siempre en Dios, no confiar en nuestra propia prudencia. 3, otro escenario, otro momento cuando la autosuficiencia se disfraza de fe,
es cuando un creyente ora, pero en realidad ya tomó su decisión. Ya está, ya sabe qué va a hacer. ¿Sí? En estos casos, la oración de un creyente que ora a Dios para pedir dirección, pero ya sabe por dónde le va a hacer y demás, no consultó a Dios, él tomó ya una decisión antes. En estos casos, su oración no es para pedir la guianza de Dios, es solamente para mitigar la culpa que siente, porque no lo tomó en cuenta. Y para hacerse el coco wash que sí está pidiendo dirección. ¿Sí me explico? Esta oración es solo como un mero trámite, hermanos. Porque hace todas las cosas confiando en su propia inteligencia, en sus propias conclusiones, en su propio criterio del entender lo que le conviene y lo que no le conviene. ¿Me explico? Es lo mismo que en Edén Dios le dijo a Adán, no comas del árbol del conocimiento entre lo que te conviene y lo que no te conviene. No comas de él, permanece dependiendo de mí. Entonces, cuando tú y yo tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios, estamos y después actuamos como que Dios mío, ayúdame. Ya nada más le damos aviso, ¿verdad? No le pedimos autorización ni guianza. Nada más le damos aviso, ya voy a hacerlo, pero la decisión la tomé yo. Entonces, estamos confiando en nosotros mismos. Eso no es fe auténtica. Es autosuficiencia disfrazada de fe. La Escritura, mira, aquí en esta historia de Isaías es una historia en la que el pueblo de Israel veía que venía un pueblo enemigo contra ellos. Y estaban temblando, estaban angustiados y no sabían qué hacer. Y fíjate lo que dice. Isaías 31:2 dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Hago una pregunta. ¿El rebelde se deja guiar o no? Si algo tiene es que justo eso, no se deja guiar, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Es decir, no me toman en cuenta, se lanzan, van por delante ustedes. Y son contrarios a los míos, pero ni quien les haga entender. Pero entonces dice, hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. El siguiente versículo no lo quise poner, pero dice, pero su refugio, su defensa se volverá en su desgracia. Cuando tomamos nosotros decisiones sin tomar en cuenta a Dios, porque nuestro criterio tiene apenas una leve percepción entre lo correcto y lo incorrecto. Solo Dios tiene la verdad completa. Hermanos, ni ustedes ni yo podemos tener mejores ideas que Él. ¿No lo crees? Otro versículo, Salmos 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. O sea, todo lo que podamos hacer nosotros sin que Dios participe con nosotros, ¿de qué sirve? Lo que sea. Deberíamos de adoptar esos hábitos, esas costumbres. Si estamos saliendo de la casa y vamos a subirnos al coche, Señor, encomiendo en tus manos que ningún carro me atropelle, que ningún carro me golpee, que vaya y todo el por donde yo vaya en el carro, todo llegue a donde voy en buena manera. Que no se me ponche, Señor, porque traigo una llanta media lisa.
Ay, Señor, ayúdame a llegar a la gasolinera. No pude ayer echarle y tengo que llegar y veo que no ando con el olorcito nomás. Ayúdame. O sea, en todo momento es importante que nosotros nos acostumbremos a participarle a Dios. Señor, esta semana me quedó muy poco dinero que disponer para la semana. Ayúdame, dame sabiduría para administrarlo correctamente y que no nos haga falta nada de comer. Qué padre que nosotros participemos a Dios de esas cosas, de esas simplezas, de esas cosas que, pero no, nosotros nos arrancamos. Y estamos muy avanzados, ya vamos a día miércoles, jueves de la semana. Ay, Dios mío, no te encomendé la semana, perdóname. Y esas oraciones ya no son más que puro camuflaje. No lo tomamos en cuenta. Nos fuimos nosotros, nos arrancamos sin pedir dirección a Dios. Este es el resultado, esta es la consecuencia del pecado que se anidó en el corazón. Nos hace vivir en la autosuficiencia, en depender de nuestro propio criterio, de nuestras propias formas, de nuestros propios recursos, y no dependemos de Dios. Eso es lo que Dios quería evitar cuando le dijo a Adán: no comas del árbol. Punto número 3, hermanos. La diferencia está en la postura del corazón. La diferencia entre la autosuficiencia y la dependencia de Dios, la diferencia entre ambas cosas está en la postura que tenemos en el corazón. Es la actitud con la cual nosotros cada día decidimos enfrentar las circunstancias. Y te voy a poner una tabla y voy a mostrarte lo que hacemos en la autosuficiencia y lo que hacemos en fe en Dios, en confianza en Dios. Mira. Se parece a la tabla del domingo pasado, pero tomé la tabla nomás. Todo lo que dice es bien distinto, ¿verdad? Aquí arriba tienes la autosuficiencia y aquí al lado derecho la confianza en Dios. Cuando vivimos en autosuficiencia, la persona cree que puede manejar su vida por sí misma. En cambio, cuando confiamos en Dios, dependemos de Dios en todo momento. El que vive en autoconfianza cree que no necesita a Dios, ni tampoco necesita su dirección. En cambio, el que confía en Dios permanece en movimiento, pero confiando que Dios lo va guiando. El que vive en la autosuficiencia confía en su propia inteligencia, en su propia fuerza y en sus propios recursos. En cambio, quien confía en Dios necesita consultar a Dios y buscar su guianza antes de tomar decisiones. Qué importante sería para nosotros, hermanos, que tomáramos esta actitud. Confiar, consultar primero a Dios antes de tomar las decisiones. Yo te invito a que empecemos a probar esto y nos demos cuenta que es mejor consultar a Dios primero y pedir dirección, o arrancarnos nosotros y sin decirle nada. Otra cosa que hace el que confía en su autosuficiencia, la postura de su corazón es de orgullo y de control. En cambio, quien confía en Dios, la postura de su corazón es de humildad y de dependencia de Dios. Quien cree en la autosuficiencia cree que puede tener dominio y resolver todo. Yo puedo hacerlo. En cambio, quien confía en Dios reconoce en su corazón que sin Dios no puede lograr nada duradero. Quien confía en su propia suficiencia, quien tiene autosuficiencia, dice: yo puedo solo, no necesito ayuda. El que confía en Dios dice: Señor, te necesito en todo, guíame. Y fíjate muy bien, el estilo de vida de aquel que es autosuficiente y aquel que vive constantemente pidiendo dirección a Dios y confiando y dependiendo de Dios, los resultados de vida son muy diferentes. El que vive en la autosuficiencia, el resultado es que vive afanado, vive bajo mucho estrés y ansiedad, vive con agotamiento y con frustración, vive enojado y con mucho desgaste emocional. No duerme esa persona, no descansa. En cambio, el que confía en Dios vive en reposo, vive tranquilo.
y obtiene la paz de Dios. ¿Cuál les gusta más? Por el conocimiento que nos transmite esta tabla, efectivamente, nos gusta más la confianza en Dios, pero no se trata nomás de conocimiento, se trata de acciones de vida. ¿En dónde estamos? ¿En este lado o en este? ¿Cuáles son los resultados de vida que estamos teniendo ahorita? Entonces, por su fruto, vamos a entender qué estilo de vida estamos teniendo. La palabra de Dios en el Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Él lo va a hacer a través de tus manos. No va a enviar un ángel para que lo haga por ti, lo hace a través tuyo, porque tú te encomendaste. Él actúa a través tuyo. Las cosas te empiezan a salir bien porque tú estás encomendando tu camino a Dios. Es una actitud, es una postura aquí adentro, en el corazón. No quiere decir que no vas a hacer nada. No quiere decir que nos vamos a quedar nosotros de cruzaditos de brazos. Que Dios lo haga, Él prometió hacerlo. Sí, Él lo prometió hacer. Pero no nos engañemos, hermanos. Lo hace a través nuestro. El Proverbio 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Más claro no puede estar, ¿verdad? Quiero que por favor te dibujes en tu mente la imagen de un niño pequeño. Y este niño insiste en quererse amarrar los zapatos, pero no sabe amarrárselos. Y le hace y lo hace y ya sabes, está terco y le quieren ayudar. No, yo solo, yo puedo. Y ahí está dándole a los zapatos, los cordones. Y quedan pues todos flojos, una oreja nomás, la otra pues quedó el cordón largo, extendido y ni siquiera apretado, entonces ni le apretó ni nada. Quedó así todo incompleto el nudo. Lo termina haciendo, pero lo termina haciendo mal. Y el niño ya se mira el zapato y hace. Eso es autosuficiencia, hermanos. En cambio, la dependencia de Dios, la confianza en Dios es cuando este niño que se llama Eleazar o se llama Julie o se llama cualquiera de nosotros, dejamos que papá Dios lo haga, entonces papá Dios nos hace el nudo, nos lo aprieta bien, le hace el moño y queda perfecto. El contraste entre la autosuficiencia y la dependencia de Dios. O imagínate a este mismo niño que está queriendo levantar algo que es pesado. Él no lo puede y está haciendo sus intentos y está ahí y apenas si logra empujarlo tantito, pero no logra levantarlo. Y no pide ayuda. Está en su autosuficiencia. Pero hasta que se cansa, hasta que en su intento de quererlo levantar le cayó en un dedo y le mordió el dedo y está dolorido su dedo, hasta que se rinde, queda agotado y rendido y con un dedo que le está punzando, hasta entonces se rinde y entonces permite que su papá venga y su papá lo levanta con mucha facilidad. Así es cuando tú y yo intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Salimos todos maltrechos, golpeados, heridos, fatigados, cansados y hasta que nos rendimos no le podemos permitir que Dios intervenga y Él levanta aquello con mucha facilidad. Solo hasta que cedemos podemos ver que Dios actúe. ¿Estás conmigo? Hermanos, la autosuficiencia es muy sutil porque puede parecer fe, pero es una trampa el orgullo propio. Dios no bendice la autosuficiencia.
Dios bendice la dependencia absoluta de Él. Cuando tú y yo confiamos en nuestras fuerzas, terminamos desgastados, terminamos frustrados y nos desviamos del propósito de Dios. Entonces Dios permite que tú y yo toquemos fondo, porque solo cuando estamos tocando fondo es cuando podemos aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Necesitamos depender de Él. La palabra de Dios en Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Necesitamos, hermanos, depender de Dios. Y yo te invito, si tú no entendías esto, lo que estoy hablando en esta mañana acerca de la autosuficiencia que se disfraza de fe y nos hace actuar por nuestras propias pistolas, sin consultar a Dios. Si nosotros no sabíamos esto y hemos estado caminando en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio criterio, hoy es el momento de que nos rindamos y que le digamos al Señor, Señor, no puedo sin ti, te necesito. Es muy buen momento para que le pidamos al Señor. Te invito a que te pongas de pie. Y te invito para que pienses en esto. Cada uno analice su propia vida. Cada uno considere su proceder, la actitud que tiene para enfrentar las circunstancias que vive. Y si estás actuando en tus propias fuerzas, si estás creyendo que la fe es simplemente actuar bien, no hacerle daño a nadie, tomar decisiones, pero comportarte como es debido, pero no consultar a Dios, si estás creyendo que la fe es simplemente actuar así, no es correcto, hermanos. Es buen momento ahorita que reconozcamos que estamos viviendo en nuestra autosuficiencia. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos rendirnos a Dios. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos cambiar. Pidamos a Dios que nos enseñe a caminar confiando en Él, reconociendo que somos débiles y que lo necesitamos en todo, que nos ayude a creer, que nos ayude a depender completamente de Él. La palabra de Dios en 2 Corintios 12:9 dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor cuando eres débil. Así que Pablo decía, así que ahora me alegro en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Necesitamos declararnos incapaces, débiles, para que entonces el poder de Cristo pueda actuar también a través de nosotros. Así que, hermanos, no permitamos más ser engañados por la autosuficiencia disfrazada de fe en nosotros. Por eso es muy importante que tú y yo creamos correctamente según la verdad de Dios y no según nuestro propio criterio. No podemos nosotros elegir qué mandamientos seguir y qué mandamientos no. Necesitamos someter nuestras voluntades a Dios, aceptar su palabra como la guianza de nuestra vida. Padre, te pedimos que tú hagas con tu Espíritu Santo que nuestro interior, Dios mío, abra los ojos y podamos estar conscientes, Dios mío, que te necesitamos. Nos creaste para estar conectados a ti, no para vivir desconectados de ti. Necesitamos, Dios mío, entender que es oportuno, es necesario, es imperativo que nosotros vengamos a consultarte a ti antes de que nosotros decidamos hacer lo que tengamos que hacer.
Que aprendamos, Padre, que dependiendo de ti, estamos acercándonos al modelo como tú nos diseñaste para vivir, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra nos traiga luz, nos traiga entendimiento, que podamos, Señor, corregir nuestras vidas. Al momento en que empecemos nosotros a ordenar nuestras vidas, las cosas se empezarán a componer. Al momento en que atraigamos tu presencia a nuestras vidas, todas las cosas empezarán a ordenarse. Nuestra relación con nuestros hijos empezará, Dios mío, a tomar los cauces correctos. Dejarán de existir las palabras y los gritos, Dios mío. Se establecerá un respeto. Los matrimonios también, Dios mío, empezarán a ordenar sus vidas. Nuestros trabajos, todo, Señor, en nuestras vidas empezará a ordenarse. En el Antiguo Testamento hay una historia que nos habla de cuando el arca había sido tomada por los filisteos, pero empezó a producir cáncer en ellos y ya no querían tenerla y la subieron a una carreta para que llegara con el pueblo judío y llegó a la casa de un hombre. Y cuando él la recibió, la puso en su casa. Dice la Escritura que porque la presencia de Dios llegó a la casa de este hombre, empezó a prosperar, empezó a ser bendecido, empezaron muchas cosas a suceder, Señor. Y eso es un ejemplo de algo que puede pasar con nosotros cuando nosotros nos acercamos a ti y tu presencia llena nuestras vidas. Tú nos empiezas a dirigir, empezamos a ordenar nuestras vidas, te tomamos en cuenta en las decisiones que hemos de hacer todos los días. Y como con aquel hombre, Señor, en el Antiguo Testamento, sucederá con nosotros. Empezaremos a ser prosperados, a ser bendecidos. Las cosas se empezarán a arreglar por tu presencia, Señor, porque estemos conectados contigo. Gracias, Dios, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y podemos dar un aplauso al Señor, hermanos?